Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí, gracia que me levantó, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí, gracia que me levantó, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tu amor, Señor, reina hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Amados amigos, hermanos, gracias a Dios nos permite reunirnos una semana más. La palabra del Señor dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Padre celestial, gracias, Señor, porque tu luz nos guía en el camino. Tu palabra es una lumbrera, Señor, para nosotros en tiempos de solaz y de paz como en tiempos de dificultad. Tú eres quien nos saca del lodo cenagoso. Gracias te damos, Dios, porque todo lo podemos en ti que nos fortalece. Gracias por la oportunidad que tenemos también de acercarnos libremente ante el trono de la gracia para clamar misericordia, para darte gracias, para honrarte, para agradecerte lo que tú haces por nosotros. Que en esta semana que inicia, tú nos sigas dirigiendo como el buen pastor que eres. Sigue mostrándonos el camino a seguir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia eres Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Cada rodilla se doblará y cada lengua te confesará. Cristo, 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 tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Queridos amigos, hermanos que se conectan en este tiempo para unirse en meditación en la palabra de Dios, bienvenidos a todos. Estamos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo está tu crecimiento vertical y horizontal? ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden tu crecimiento, nuestro crecimiento? En este mes lo estamos dedicando a meditar en la realidad del mal y sus orígenes
para darnos cuenta de los peligros que están activos al día de hoy a nuestro alrededor. Tristemente, uno de los efectos de esta pandemia del 2020 es el aumento de la inseguridad. Usando como justificación la falta de empleo o de recursos, la delincuencia se está mostrando más fuerte alrededor de aquellos que se considera afortunados por tener un trabajo. La delincuencia es un efecto de la maldad del cual las sociedades no se han podido deshacer o enfrentar. El mal existe en sus innumerables rostros, no lo podemos negar. El problema es cuando lo vemos fácilmente en los demás, pero en nosotros no. Siendo que el mal es una limitante para nuestro crecimiento vertical y horizontal, nuestro interés de meditar en estos temas es para lograr una autoevaluación que nos permita encontrar el camino propio de la libertad y la madurez espiritual en Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que los aspectos importantes que estudiamos la semana pasada, entre otras cosas, hablábamos de vivir al contrario del propósito de Dios. Es la caída del querubín protector, al cual llamamos en este tiempo Satanás, y no solo de él, sino de toda la creación. Conocer y vivir bajo el propósito de Dios santifica al ser humano y le hace útil en la vida, porque funciona correctamente. A la larga esa es la santificación. Vivir correctamente usando nuestro cuerpo, espíritu y alma de una forma correcta, conforme el diseño de Dios. Vivir al contrario del propósito de Dios y de su reino es un proceso que inicia con el orgullo, alimentado por una interpretación errónea del éxito. La iniquidad que produce el orgullo nos enreda aún más con un concepto falso de hermosura que resulta en la vanidad. La insistencia en vivir con orgullo y vanidad genera la rebelión a todo lo que se opone a nuestros propios intereses egoístas y que nos dirige inevitablemente a la necedad de no escuchar las advertencias de Dios por medio de las circunstancias, por medio de otras personas o de su Santo Espíritu por medio de nuestra conciencia. El orgullo, la vanidad y la necedad son las tres fuentes que provocan la profanación del santuario de Dios en nosotros mismos. A esto le llamamos impiedad, o sea, vivir una vida contraria al deseo de Dios y al diseño de Dios como fabricante nuestro, ¿verdad? Que nos ha fabricado a nosotros, ¿no? Esta es la caída de Satanás, de la cual no se arrepintió y quiere repetirlo en nosotros para que compartamos con él el mismo destino. ¿Cómo logra Satanás llevarnos a una vida de decadencia si nadie quiere vivir ahí? Jesucristo nos advierte de lo que nos cuesta ver. La figura que usa el Señor para comparar a la humanidad son las ovejas. Hay muchas características que puedes investigar sobre estos animalitos. Entre ellas es que caminan en manada. Una oveja sola se pierde y muere. Su visión es limitada, así que necesitan estar juntas y depender unas de otras y depender de la que va adelante. Es por eso que en las áreas desérticas los pastores van delante del rebaño abriendo camino y mostrando el camino correcto. Quizás en otras partes del mundo los pastores arrean a las ovejas por detrás, pero en el momento y en el tiempo en que vivió el Señor Jesucristo y cuando Él pensaba en las ovejas, en aquel lugar y en aquel tiempo los pastores iban delante guiando el camino por donde debían caminar las ovejas hasta llegar a un lugar de verdes pastos para descansar y comer. Resulta que nuestra propia tendencia al orgullo, la vanidad y la necedad, aumentados con la presión y la tentación
del sistema de vida que brota de Satanás y tiene publicidad gratis en la televisión, el internet, el cine, la música, etcétera. En estos tiempos, los seres humanos somos ovejas en constante peligro de una delincuencia espiritual. Jesucristo se declara el buen pastor de las ovejas, mientras a Satanás, el enemigo, lo declara como el ladrón de las ovejas. Jesucristo tiene legalmente doble documento de propiedad sobre nosotros. Primero, Él es el creador y segundo, es el redentor. Por si fuera poco, que Él nos diseñó, nos compró con su propia muerte, destruyendo el poder y la autoridad de Satanás sobre nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículos del 9 al 11, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En esta declaración, Jesucristo nos recuerda que el ladrón, Satanás, actúa de tres maneras: robar, matar y destruir. Si analizamos estos tres verbos, podemos encontrar tres razones para quitarnos de encima la maldad, pues nuestra existencia y el bienestar de los que nos rodean está en peligro. Por otro lado, está en una gran bendición si tan solo nos mantenemos y permanecemos con el Señor. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Un desafío personal para nosotros, pues queremos, Señor, ver nuestro reflejo al acercarnos a tu palabra y considerar la condición en la que estamos en este momento. Y por fe, vernos en un futuro muy cercano de una forma distinta, transformados, bendecidos. Ahora, Señor, queremos darte gracias porque tú tienes una vida en abundancia para nosotros. Si no la experimentamos del todo, puede ser que estemos siendo engañados por Satanás, presionados por este sistema, por este mundo en el que vivimos. Por eso, Padre, te pedimos que con esta meditación de tu palabra abras nuestro entendimiento. Desde ya, abre nuestro entendimiento, Dios, para percibir qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros, a cada uno en lo personal, a cada uno en su condición, en su propia experiencia. ¿Qué es lo que necesitamos trabajar en nosotros esta semana? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a tratar el día de hoy el tema Hasta que se halló en ti maldad, es el título general. La manipulación robando el pasado. Añorar el pasado es malo, pero aprender de él es importante. Para ello necesitamos recordar de dónde hemos salido. En términos de experiencia, el pasado es importante para aprender a evitar los errores que alguien más cometió. A eso le llamamos un consejo. Pero también para evitar los errores que nosotros mismos hemos cometido. A eso le podemos llamar experiencia. Así que el pasado nos provee consejo y experiencia. Para describir el motivo de las heridas, para descubrir el motivo de las heridas, los complejos y los malos hábitos, los profesionales de la salud mental ayudan a las personas a regresar al pasado para encontrar el punto de partida
de aquello que en el presente afecta y peligra en el futuro. Jesucristo dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar o robar, y yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Satanás nos ha hecho pensar que tiene títulos de propiedad, pero no es cierto. Lo que tiene es la capacidad de manipulación para robar lo que nos pertenece a nosotros. Como hijos de Dios y redimidos por Jesucristo, tenemos una posición superior a Satanás. Sin embargo, este ser nos ha hecho creer lo contrario y nos ha alejado del temor de Dios. Usando el orgullo, la vanidad y la necedad, nos ha separado del Padre y por lo tanto de su protección. Para nuestra meditación de esta y las próximas semanas usaremos el caso del rey David para observar y comparar nuestras propias experiencias. David llegó a ser muy querido por Dios, por su entrega y piedad, por el temor de Dios que le hizo actuar con valentía, con tanta fe, que venció al gigante Goliat en su adolescencia. Fue un gran guerrero, un líder y un rey extraordinario. Sin embargo, el éxito, la hermosura y el esplendor de su vida madura, ya como rey, prácticamente tenía a sus enemigos sometidos y en una etapa de desarrollo y prosperidad en el pueblo de Israel, tuvo una de sus peores caídas. La impiedad del rey David, narrada en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, que no lo podemos leer todo acá, pero les queda a ustedes de tarea leer durante esta semana segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es toda una novela este capítulo y los siguientes, que para el día de hoy sería etiquetada como de intriga, pasión y violencia, pero que a los ojos de Dios simplemente es de iniquidad, rebelión y pecado. La caída de David empieza con la manipulación de Satanás sobre su pasado. Al rey se le olvidó de dónde había venido y lo que Dios había hecho con él. No había manera de justificar el adulterio. Y este fue el inicio de la caída. Ciertamente todas las tentaciones sexuales son una manipulación de la necesidad normal sexual que Dios ha colocado en el ser humano para disfrutarla en la seguridad del matrimonio. Tan cegado puede estar alguien que no presta atención a las consecuencias físicas, emocionales y espirituales del adulterio o de la fornicación. David tuvo relaciones sexuales a escondidas porque tanto él como ella sabían que no era correcto, pues ambos estaban casados. David permitió que la manipulación de Satanás le robara su pasado. Recordar de dónde había venido. En Mateo capítulo 1 versículo 5 dice la palabra de Dios: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Esaí. Isaí engendró al rey David. David tenía de bisabuela a Ruth y de tatarabuela a Rahab. Ya que eran judíos, es válido recordar que la tradición oral, las historias del pasado, eran muy importantes para ellos, así como su raíz israelita, su genealogía. Ya suficiente desafío habría sido para David manejar en su sociedad que su bisabuela era una moabita, Ruth era una moabita, o sea, de otro pueblo, no de Israel, y su tatarabuela era cananea, Rahab, de quien ya hemos mencionado en alguna otra enseñanza por este medio. Ambas mujeres, por lo que vivieron, fueron presionadas por la sociedad. Sin embargo, hombres de Dios les extendieron su bendición y les honraron. David entonces creció en un ambiente de hogar donde la honra a la mujer era algo muy importante, donde los temas de fornicación y de adulterio se trataban con mucha seriedad y se evitaban a toda costa, pues el linaje del real
provenía de mujeres que habían sido dignificadas. Qué precioso esta observación para aquellas mujeres que han pasado situaciones difíciles en esta sociedad, en este mundo, en este tiempo. Pues Dios, entre la revelación bíblica, tiene una dignificación para la mujer y para el papel que ella juega en la sociedad. David sabía más que nadie sobre la honra y la deshonra a una mujer, lo importante de respetar a la mujer y no usarla como un objeto de placer. Durante su juventud, David no mostró un interés torcido por las mujeres, sino de mucho respeto. Pensemos en nosotros. Podemos encontrar momentos en los cuales nosotros mismos hemos olvidado lo que Dios nos ha perdonado, nuestros principios y valores, y hemos actuado con iniquidad, rebelión y pecado. Y esto es lo que está pasando con el rey David. El rey David tiene un adulterio, siendo él uno de los hombres que por su genealogía, por su familia, ha habido un deseo de honrar y de dignificar siempre a la mujer, de tratarla con honra, de no desvariar en aspectos de tipo sexual. El Salmo 51 es una oración que el rey David hizo justamente al arrepentirse de este pecado cometido con Betsabé. Sus palabras y actitud nos pueden servir para enfrentar la manipulación de Satanás y rogar por el perdón de Dios. Y en esta oportunidad vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En esta primera parte de la oración de arrepentimiento de David, y que nosotros podemos tomar para nosotros, vemos un reconocimiento pleno de su responsabilidad ante la manipulación del pecado. Es nuestra responsabilidad hacerle caso y actuar impíamente. No podemos nosotros decir que el pecado nos obligó a hacer algo. Nosotros decidimos, después de una batalla perdida en la mente, actuar de esa manera. David no era un tipo malo, no era un rufián. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Mire usted lo que dice en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Levantó por rey a David, de quien dio también testimonio Dios, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué pecó David? ¿Por qué se dejó manipular por Satanás, olvidando por un momento quién era? El orgullo, la vanidad y la necedad entraron sutilmente en un momento de guardia baja, y David perdió de vista las consecuencias de sus actos. Cuando usted lea el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se dará cuenta que David dejó de ir a las guerras. Por un lado, sus mismos generales le habían pedido que ya no fuera a las batallas que cada año se desarrollaban, porque David, ya siendo mayor, no tenía la misma agilidad que en sus tiempos de juventud, y era muy peligroso para el pueblo quedarse sin ese rey tan especial conforme al corazón de Dios. Así es que los generales le piden a David que entre en un proceso de descanso y que ya no les acompañe en las guerras. Así que David está en el palacio y al parecer siente que ya no tiene nada que hacer. Recuerden ustedes quién es David. David es ese joven que era pastor de ovejas, que tenía su arpa y componía cantos. Muchos de los salmos
son de David. David, además de ser un pastor que cuidaba de las ovejas, que se enfrentaba a los osos, como él mismo testifica, de los leones, que velaba por las noches, etcétera, etcétera, también era un compositor, era un artista, ¿no? Era un adorador a Dios. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, lo recluta a partir del éxito que tuvo en esa pelea contra Goliat, es reclutado a las filas del ejército y en poco tiempo se vuelve un gran general David del ejército de Israel. David, quizás por muy poco tiempo, había estado sin actividad, sin nada que hacer. Y ahora en este tiempo, en este retiro, ¿qué hay que hacer? Lamentablemente no tomó su arpa para ponerse a adorar a Dios. Tal vez era tiempo para escribir sus propias memorias. Está con la guardia baja y estando en el techo de su palacio contempla a una mujer bañándose, Betsabé. En ese momento él debió voltear su mirada y cambiar su deseo o reprimir ese deseo, esa tentación de ver. Sin embargo, no. La vio, averiguó sobre ella, la mandó a llamar. No sabemos cuántas citas tuvieron antes de tener relaciones sexuales. Según la lectura, puede ser que en la misma primera cita haya sucedido eso. Lamentablemente David en algún momento supo que ella estaba casada, al igual que él, tenía sus esposas como rey en aquellos tiempos, y ahí empezó el problema. En lugar de investigar las formas humanas para atacar el mal, debes reconciliarte con Dios, pues tus pecados te hacen tan enemigo de Dios como el mismo Satanás. Y recuérdense ustedes que esa es la idea del enemigo, ¿sí? El enemigo quiere volver a ofender a Dios a través de nosotros. Ya lo hizo él a nivel personal y fue ya juzgado y condenado. Sin embargo, como un burlón, quiere volverlo a hacer a través de nosotros y demostrarle a Dios que hay más seres que están dispuestos a irse al infierno deshonrándole a Él. ¿Queremos nosotros realmente eso? Pues yo pienso que muchos de nosotros no lo queremos. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Segunda de Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire usted qué precioso cómo está interconectado el Padre y el Hijo, y por supuesto el Espíritu Santo también, en esta revelación. El ministerio de la reconciliación. Ninguno de nosotros puede tener una buena relación con el Padre Celestial si no se ha reconciliado con Él. Y solamente a través de Jesucristo podemos reconciliarnos con Él. Un hijo reconciliado con su padre, como en la parábola del hijo pródigo, recibe ropa nueva, anillo de oro, atuendos que representan autoridad más que la moda del momento. Era el uniforme del heredero, la distinción de aquel que era digno de todos los recursos del Padre. Cuando David dice, he aquí, en maldad he sido formado, en Salmo 51:5, y en pecado me concibió mi madre, más que ofender a su mamá, que como hemos mencionado, la familia de David fue un gran ejemplo de respeto.
El rey David en su arrepentimiento recuerda su pasado para mantener sus éxitos, su hermosura y su esplendor equilibrados con la verdadera humildad. Recuperar el pasado es recordar que lo que hoy tenemos es por la misericordia de Dios. Imagínese usted a David en ese momento de tentación, recordando de dónde ha venido, recordando que proviene de una familia que ha dignificado a la mujer, que tanto su bisabuela como su tatarabuela tuvieron un trato difícil y muy duro de los hombres, que la misma sociedad les recriminó en algún momento. Que el ser rey en este momento implicó ser un muchacho pastor de ovejas que poco a poco fue ascendiendo y el camino no fue fácil. Recuperar el pasado es recordar de que lo que hoy tenemos es por la misericordia de Dios. El orgullo se alimenta de un concepto erróneo de nosotros mismos y de la existencia o de una existencia sin Dios más que uno mismo. Hay aspectos del pasado que no sirven para nada. Hay eventos del pasado que debemos perdonar y superar. Pero la capacidad de reconocer que hemos crecido y avanzado en la línea del tiempo nos ayuda a recordar que lo que hoy somos y tenemos es gracias al esfuerzo, no solo nuestro, sino de otras personas y de Dios. ¿Alguna vez hemos agradecido por la educación que nos dieron nuestros padres, abuelos o tutores? ¿Por los 3 tiempos de comida que tuvimos durante muchos años? O quizás son menos, pero alguien estuvo ahí en los momentos más difíciles. De aquellos amigos que nos ayudaron a no volvernos locos cuando todo iba mal. El pasado no todo está mal. Hubo situaciones que nos han traído a donde estamos ahora, que si bien con muchas necesidades, también podemos decir que nos hemos librado de muchas situaciones gracias a lo que sucedió en el pasado. La humildad se alimenta de las experiencias del pasado, así como la sabiduría. La humildad se alimenta de las experiencias del pasado, así como la misma sabiduría se alimenta de las experiencias del pasado. El ladrón del alma le hizo olvidar al rey David de dónde procedía su éxito. La cultura errónea de aquel tiempo le justificó el adulterio. Esto le provocó la mentir a la sociedad, manipular al esposo de Betsabé para esconder el embarazo que ya tenía ella y lamentablemente aún más el asesinato de este gran general llamado Urías, que era un hombre fiel. ¿Cómo se le enredó la vida a David? ¿Y cómo inició todo? Porque el diablo le robó su pasado, le robó el recuerdo, las experiencias y los consejos del pasado. ¿Cómo estamos nosotros? El mal, alimentado por el orgullo, la vanidad y la necedad, nos roban el recuerdo de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Podría ser distinta la vida con la humildad de Dios? Repite con tus palabras la oración de David y medita. ¿Qué es lo que te ha robado Satanás? Con esta pregunta es muy probable que nosotros hagamos un listado con cosas materiales, con las amistades que hemos perdido o que se han desaparecido, pero más que ser, añadamos a esa lista nuestro crecimiento personal.
cómo nos ha afectado el orgullo, la vanidad y la necedad que han provocado impiedad en nuestra vida, que han traído iniquidad, rebelión y pecado, que nos han detenido en nuestro proceso de crecimiento. Hoy, ahora, en este tiempo, necesitamos ponernos a cuentas a Dios, con Dios, pues Él es nuestro mejor aliado, es nuestro creador, es el que nos ha fabricado, el que sabe cómo funcionamos correctamente, es el que nos perdona de iniquidad, rebelión y pecado, pero que no tendrá por inocente al que sigue considerándose y viviendo como malo. Por eso, digamos el Salmo 51 del 1 al 5. Y como una buena práctica que se ha perdido en la cristiandad, les animo a memorizar el Salmo 51. Y en sus primeros 5 versículos, como lo hemos dicho, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Oramos. En esta breve meditación en la que podemos toda esta semana trabajar, hoy, Señor, queremos reconocer que el orgullo, la vanidad y la necedad se enfrentan a lo importante del consejo y de la experiencia del pasado que cada uno de nosotros tenemos. Queremos, Señor, ser sabios en la manera en cómo enfrentamos el éxito, la hermosura y el esplendor, la gloria, el poder, la honra. Papito Dios, en este mes donde el mal parece no peligroso, donde el fin de año se inicia o se apertura con la celebración de las brujas y los demonios. Hoy queremos abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales y saber que no podemos vivir con ningún pequeño mal en nosotros, que todo mal y toda herida, complejo y malos hábitos que podamos nosotros esconder, poco a poco nos van a enredar en más problemas. Por eso, Padre Celestial, hoy pedimos como David: lávame más y más en mi maldad y límpiame de mi pecado.
los consejos del pasado que son tan importantes para vivir el presente. Reprendo a Satanás y como tú, Señor, nos has prometido, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, confrontamos a Satanás y lo echamos fuera de nuestra vida. Y si tú eres una persona que no ha recibido a Jesús en tu corazón, repite esta oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hoy reconozco que soy pecador, que he ofendido, Señor, mi propia vida, la vida del prójimo, y te he ofendido a ti. Por eso reconozco a Jesús como mi Salvador y Señor. Reconozco que Él ha muerto por mí en la cruz del Calvario y me ha resucitado a una vida nueva. Por ello, hoy voluntariamente decido acercarme a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Entra a mi vida a través de tu Santo Espíritu, oh Señor Jesús. Perdona mis pecados y transfórmame a una vida nueva. Enséñame tu camino, Señor. Ayúdame a fortalecerme en tu palabra, en la comunicación a través de la oración, en la comunión con otros creyentes y en el testimonio de una vida diferente. Lo pido y te doy gracias por la transformación que tú has iniciado en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, estamos en contacto en la distancia a través de www.somosrenuevo.org. Que Dios les bendiga a todos.